Esas heridas que no cierran o esas ericipelas que me están dando a repetición. Señores, muchas veces olvidamos que las piernas son estructuras que tienen un problema desde el punto de vista circulatorio. No es solamente que con el paso del tiempo las venas, que son parte de los vasos sanguíneos, que se encargan de devolver la sangre desde la parte inferior hacia el corazón para que lo bombee de manera correcta a todo nuestro cuerpo, lamentablemente con el paso del tiempo dejan de funcionar de manera correcta. En ocasiones aquí en El Arte de Curar hemos entrevistado cirujanos cardiovasculares quienes nos dicen que la condición más importante para que usted desarrolle varices es simplemente el hecho de que su papá o su mamá haya tenido las mismas. 1 de cada 2 hijos de padre con varices van a presentar este problema, sobre todo a nivel de las piernas. Pero ¿qué ocurre? Tener un problema circulatorio en las extremidades inferiores tiene una situación especial. ¿Cuál es esta situación? Bueno, que si usted tiene problemas circulatorios, la posibilidad de tener infecciones se multiplica. Se incrementa el riesgo de hacer erisipela o de presentar lo que conocemos como úlceras venosas. Estas lesiones ulcerosas que ocurren en personas con problemas de circulación tienen el inconveniente de que se hace muy difícil el proceso de curar. Hay que entender que esas úlceras se pueden infectar, ya que al no existir la presencia de una capa que lo proteja del medio, todas las bacterias que están en el ambiente o que están sobre su piel, o cuando usted se rasca porque da un escozor exquisito, entonces las personas se infectan. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces las personas quieren que tratemos la infección cuando van a la consulta, pero eso no es suficiente. Para que un proceso de este tipo cure y no vuelva a salir, usted necesita comprometerse al tratamiento del problema circulatorio. Así que no olvidemos que si no trata la causa, la base, el problema de la circulación, esas úlceras no van a desaparecer y no vas a curar. Así que recuerda que el mayor tesoro que tienes es tu salud. Puedes tener todo el dinero del mundo y si no tienes salud, no tienes nada. Señores, aquí comenzamos El Arte de Curar. Hoy tenemos un tema bastante interesante donde mi madre, la licenciada Neri Esteves y un servidor, tendremos un conversatorio sobre los problemas respiratorios y alérgicos que están pasando en este momento en República Dominicana, que tiene a la gente con los ojos rojos, moqueando, así como problemas de tos y que los tiene a todos un poquitito cansados. Así que hoy trataremos de hablar un poco qué es lo que está ocurriendo. Así que si usted quiere saber un poquitito más de todos estos trastornos que nos están arropando, quédese por ahí que en El Arte de Curar hoy tendremos un poquitito de orientación al respecto. No se mueva, regresamos en un momento. Gracias, muchas gracias por una nueva vez recibirnos en sus hogares, permitirnos ser parte de la familia y dispensarnos su atención. Neri Esteves, psicólogo clínica en El Arte de Curar, en el día de hoy acompañada de mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE. Como ya les dijo en la introducción, hoy vamos a tener un programa que en El Arte de Curar, en nuestra primera etapa ya era una costumbre y que la comenzamos y la iniciamos aquí en esta segunda etapa en nuestro canal nacional. Y es que de vez en cuando tendremos el programa Conversando con el Infectólogo, con el doctor Héctor Balcácer Esteves, naturalmente. Gracias, Loli, por acompañarnos. Siempre, madre, un placer. Vamos arriba. Que vamos la gente, arriba y no te apures. Vamos arriba, que la gente realmente está un poquitito preocupada con todo lo que está ocurriendo. Muchas personas enviando mensajes a través de WhatsApp, explicándonos situaciones de procesos gripales y situaciones sobre todo residuales, que luego de que pasan el cuadro, están quedando con una tos por muchísimo tiempo, faltándole el aire, con un pitico, o están quedando con situaciones a nivel de los ojos
que realmente se está convirtiendo en algo preocupante para muchas personas, y además hay que reconocer que está afectando no solamente a adultos, sino también a población pediátrica. Sí, es una situación que hay que llamar la atención porque después del coronavirus ha quedado una situación a nivel emocional, a nivel de pánico, cuando comienza cualquier tipo de gripe, de moqueo, de síntomas que se pueden asociar al coronavirus. Y tú sabes, Héctor Armando, que esto se convirtió ya en una pandemia a nivel emocional. Como tú dijiste en la introducción del programa, estamos teniendo una serie de situaciones respiratorias. Si tú nos pudieras decir ¿cuáles son esas manifestaciones que se deben y a qué? Miren, lo primero que hay que decir es que ahora mismo en República Dominicana, agradecer a todas las personas que han seguido nuestras redes sociales y que han participado justamente de un video que colgamos y grabamos aquí en El Arte de Curar, en este escenario, donde hablábamos más que nada de la situación respiratoria, un video bastante cortito, unos 3 minutos, pero la realidad es que en este momento en República Dominicana se conjugan varias cosas. La primera de todas es que tenemos la influencia de justamente el polvo del Sahara. Hay una nube que se habla de un tamaño de 6 a 10 veces el tamaño de la República Dominicana, así que ya ustedes se imaginan, más de 40.000 kilómetros que es lo que tiene la isla cuadrada. Imagínense ustedes una nube de polvo del Sahara que tiene 6 a 10 veces este tamaño, que de paso esta nube de que las personas creen que es polvo como si fuera arena, la realidad es que trae muchos componentes, tanto animales como vegetales, las cuales cuando respiramos justamente puede irritar nuestro sistema respiratorio, provocando que alguna de esas alergias que tenemos puedan desencadenarse. Pero algunas personas creen que cuando hablamos de alergia solamente hay que tomar en cuenta la parte que la gente está moqueando. Nada menos real que esto. Cuando usted hace una alergia, todas las estructuras que cubren los ojos, la nariz, los senos paranasales, la garganta, los oídos y parte de lo que es el tracto respiratorio hasta cerca de los pulmones se irrita. Y por eso las personas tienen presencia de secreciones, tienen tos, tienen lagrimeo, tienen estornudo y hasta se quejan de que tienen ahora los oídos tapados y que casi no escuchan a la gente. Y la realidad es que no es más que la manifestación de la exposición a estas sustancias que están suspendidas en el aire, que tienen un tamaño microscópico, que muchas veces usted no se da cuenta, pero que cuando usted sale de su casa, usted dice, caramba, ¿y qué es lo que me pasa? Me estoy sintiendo raro. Y es porque ahora su sistema inmunológico ha reaccionado con todo esto y ha provocado esa reacción que se conoce como una alergia. En segundo lugar, y no menos importante, en República Dominicana está circulando actualmente coronavirus, influenza, adenovirus, sincitial respiratorio y un grupete de agentes que ha hecho que la gente esté haciendo fiebre, esté tirada en una cama, esté tomando antigripales, esté tomando acetaminofén. Y la gente se pregunta, Balcácer, ¿y es que eso no va a desaparecer nunca? Lamentablemente, la República Dominicana es un país que en este momento, gracias a Dios, recibe más de 10 millones de turistas. Turistas que traen recursos, alegría, desarrollo, inversiones, pero también traen todo su moquerío. Entonces, cada vez que llega una persona con algún proceso respiratorio, la realidad es que sabemos que puede extenderse, ya que usted puede tener un trabajador que está en un hotel en Bávaro, pero vive en La Romana o vive en San Pedro de Macorís. Y esa persona va a traer todos esos procesos a lo que se expuso al lugar donde reside. Y posterior a esto, simplemente en la comunidad pueden expandirse un poquitito este proceso. También hay que reconocer que las personas habitualmente no se vacunan contra la influenza. Muchas personas dicen, yo no me pongo la vacuna de la gripe porque da gripe. Nada menos cierto. Reconocer que esa vacuna es para prevenir formas graves. Y en tercer lugar, y esto es algo que no quiero pasar por alto, es que ya inició la temporada de lluvia en República Dominicana. Y en ese sentido hay que llamar la atención de que tendremos que hablar un poco sobre esto, porque sabemos que las temporadas de lluvia en República Dominicana traen sus enfermedades.
las cuales me imagino que tocaremos un poco más adelante. Claro, pero antes de hablar de eso, yo quería decirte algo, y es este asunto de las alergias. Óyeme como yo estoy. Por ejemplo, yo quería que tú dijeras algo a las personas que ya somos teenagers reciclados. ¿Por qué uno se está sintiendo tan afectado? Yo nunca en mi vida había sufrido de alergias y tú lo sabes. Sin embargo, ahora la cosa es, yo vivo el día entero y ese tipo de situación. O sea, ¿qué podemos hacer para los dos extremos de la vida que he visto que somos los más afectados? Los niños y ya los que estamos, como te digo, viviendo nuestra segunda juventud. Mira, la realidad es que sabemos que los más pequeñitos, este tipo de eventos puede perjudicarlos más porque tienen un sistema inmunológico que se está entrenando. Tienen un sistema inmunológico que no está completamente desarrollado y hay que llamar la atención de que los adultos mayores, aquellas personas que tienen más de 65 años, tienen un problemita específico y es que justamente tienen una mayor vulnerabilidad porque su sistema inmunológico entonces ahora está desaprendiendo, está perdiendo capacidad justamente de lograr mantener el equilibrio que el sistema inmunológico brinda o que se supone que debe tratar de prevenir que procesos de este tipo puedan tener repercusiones importantes. Algo que hay que llamar la atención es que hay muchas personas que tenían cuadros previos de una sinusitis que nunca se habían tratado. Como no le molestaba, que ellos decían, no, yo tengo sinusitis y lo dejaban ahí. Ahora con estos procesos respiratorios que han incrementado, entonces ahora tienen manifestaciones de la sinusitis, tienen manifestaciones de secreciones, están haciendo dolor y buscan ayuda ahora, cuando previamente no se trataron. Entonces en ese sentido hay que tratar de decir a las personas que si usted tiene todo este conjunto de síntomas que acabamos de decir, tos, fiebre, lagrimeo, molestias a nivel de los huesos de la cara, puede tener ese tipo de manifestación que está como tosiendo todo el tiempo, usted podría tener un proceso alérgico, podría tener un proceso adicional y que además de todo hay que mencionar, usted vive en un ambiente donde alguien fuma, o usted trabaja en una fábrica de baterías, o usted trabaja instalando asbesto, o usted trabaja en alguna situación en el cual usted pudiera estar expuesto a algo ambiental que pudiera perjudicar su salud. En este sentido, creo que es importante que las personas visiten un médico, visiten un profesional para tratar de ver si existe algún factor paralelo que pudiera estar empeorando todas estas manifestaciones. Y una de las cosas que mencionaste de pasada, el asunto de los oídos. Y la cuestión de buscar ayuda a tiempo. Por ejemplo, yo hago un mea culpa. Yo soy una de las que he tenido que ir recientemente, Héctor Armando, al médico al otorrino y que fuiste tú que me llevaste, precisamente porque es como si tuviéramos los oídos tapados. Como si ¿Cuál es la recomendación para esta parte de los oídos? Porque uno se preocupa y la familia se preocupa más todavía. Porque uno sin darse cuenta comienza a vocear, a hablar altísimo, a no oír lo que te están diciendo y realmente es algo muy alarmante. Mira, la realidad es que las personas olvidan que todas las estructuras de la cara están conectadas. Y voy a dar un ejemplo clásico rápido. Si usted se echa unas gotas en los ojos, usted inmediatamente siente en la garganta el amargo y dice, qué amargas son estas gotas, pero tú te le estás echando en los ojos y tú no entiendes por qué tú sientes el sabor en la garganta. Porque nuestros ojos están conectados con nuestro sistema respiratorio. Lo mismo pasa con la nariz, la garganta y el oído. Cuando uno estaba en el colegio le decían que había una estructura que se llama la trompa de Eustaquio, que era nada más una respuesta de examen del colegio. Y esa trompa de Eustaquio lo que hace es que comunica el oído con parte de las estructuras de la garganta para que cualquier tipo de secreción del oído pueda drenar a ese nivel y así el oído no se llene de secreción. Pero ¿qué pasa cuando hay procesos alérgicos o cuando hay procesos inflamatorios virales o bacterianos? Que esa trompa de Eustaquio se inflama, se tapa y esas secreciones no bajan. Entonces por eso usted ve que la gente en este momento te está diciendo, me siento los oídos tapados. ¿Y cuál es el problema cuando ese líquido se acumula a nivel del oído?
que muchas personas también han olvidado, que el oído se asocia al control correcto del equilibrio. Y por tal razón, algunas personas con este tipo de proceso continuo de alergias presentan vértigo y están como cayéndose o se sienten que cuando se mueven muy rápido pueden presentar algún mareíto. Nada más claro que decir que el oído tiene varias funciones, incluyendo el manejo de la parte del equilibrio que algunas personas han olvidado. La verdad que esto es sumamente importante porque la trompa de Eustaquio, hace cuántos años que yo no oí ese término. En este segmento el tiempo se nos terminó. Cuando regresemos tenemos que hablar de algo que es de rigor, lo que son las situaciones que se presentan después de las lluvias, un tema que es sumamente importante y que nos han pedido mucho, y es un problemita, Héctor Armando, que tiene que ver con algo que tú publicaste en tus redes, que son las infecciones urinarias a repetición, y en el próximo segmento comenzaremos hablando con la nueva cepa del COVID-19, porque definitivamente el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves no solo es infectólogo y le encanta su especialidad, sino que también es uno de los huéspedes favoritos de ciertas cepas. No se vayan, regresamos después de la pausa. ¿Es necesario prepararse para lograr un embarazo? Un embarazo saludable se logra mucho antes de una prueba positiva de embarazo. Es importante saber que si estás buscando tener una familia, tener hijos, y que esto sea totalmente llevadero, que sea saludable, que tú tengas un bebé en casa totalmente saludable, debemos de prepararnos por lo menos 3 meses antes. Es importante ingerir algunas vitaminas, como es el ácido fólico, en una concentración de 400 microgramos diarios. Iniciar preferiblemente 3 meses antes, y esto va a prevenir algunos problemas del tubo neural en este bebé. Además, es importante mantener una dieta saludable y equilibrada. También conocer tu peso, mantener un índice de masa corporal adecuado. Además, tener algunas actividades físicas que te van a ayudar en todo el funcionamiento de tu cuerpo. Así sea, inscribirte en un gimnasio o simplemente hacer caminatas diarias, que no solamente va a ayudar a tu cuerpo, sino también a tu cabeza. También existe mucho lo que es la presión psicológica, de que bueno, tengo que lograr el embarazo, pero tiene que ser ya. No, simplemente relájate, tu cuerpo tiene funcionamientos que van a lograr de manera espontánea este embarazo y de la manera más saludable. Ya luego, si no logras realizarlo por lo menos en un año, también existen ayudas para lograrlo. Así que no pongas presión de más en tu vida, porque siempre van a haber alternativas. También es importante valorar lo que es la salud de tu pareja, no solamente de ti como mujer, sino también el hombre, cómo está él, cómo se está alimentando, cómo es su actividad física. Es importante saber que un embarazo no es solamente un aspecto con tu ginecólogo, con tu obstetra, sino de todo lo que tiene que ver con tu salud integral. Yo soy la doctora Alicia Santos, ginecóloga obstetra. Mi número es 829-266-0590. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos después de la pausa y haber disfrutado de esta cápsula de la doctora Alicia Santos, el arte de curar, hoy hablando con el infectólogo. Héctor Armando, antes de irnos a la pausa, hablamos de una situación, y es que quisiera que al hablar del COVID-19, tú, como huésped predilecto de esta nueva cepa y de todas las anteriores, nos hables un poquito sobre ese tema y lo que está sucediendo en el país, y nos cuente tu experiencia personal. No, la realidad es que yo relajo, y lo dije en un programa amigos que nos invitaron, que llegó una nueva variante de coronavirus
y no habían pasado 2 semanas y ya me había dado coronavirus. Pero creo que tiene mucho que ver justamente con nuestra práctica médica, Claro. por el hecho de que nos visitan muchas personas con procesos respiratorios y en este sentido hay que decir que tenemos una probabilidad mayor de exponernos. La realidad es que hace unas 3 semanas aproximadamente, en el momento en el cual estamos haciendo este programa, justamente me estaba sintiendo mal, tenía mucho dolor de cabeza y sobre todo mucho dolor a nivel de las piernas, pero lo extraño es que aún era la infección por coronavirus del 2019, porque me hice la prueba y salí positivo hace, repito, cerca de 3 semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, caramba, pero no tengo manifestaciones respiratorias, no estoy tosiendo, no estoy estornudando, no me falta el aire, que es lo que uno sospecharía. La realidad es que las manifestaciones de esta variante aparentemente están un poquitito fuera de lo que es la parte respiratoria y los pacientes se están quejando más, por lo menos lo que viví, lo que hemos observado en consulta, es que los pacientes se están quejando de mucho dolor muscular, sobre todo a nivel de las piernas, un dolor de cabeza incesante, que no importa qué tomes, muchas veces no desaparece, y que las manifestaciones respiratorias, si bien los pacientitos pueden estar moqueando un poco y estornudando, no tienen esa tos tan importante, por lo menos al inicio. Pero posteriormente pasa el cuadro, tienden a quedar con una tos residual o con una sensación de que le queda un pitico, que no es más que lo que conocemos como sibilancias, en el cual cada vez que respira está haciendo fui, como si estuviera pitando, porque justamente esas manifestaciones nos habla de que queda de manera residual algún tipo de proceso en el árbol bronquial que no permite que el aire pase de manera correcta. En algunos escenarios se ha llamado como bronquitis postinfecciosa y la verdad es que es importante que las personas puedan buscar ayuda médica porque esto es reversible. Generalmente no es peligroso, pero si la persona es obesa, si la persona es fumador o era fumador o es diabético o tiene alguna condición adicional, estas personas deberían buscar ayuda médica. Los falsémicos, sumamente importante, deberían buscar asistencia médica para tratar de prevenir complicaciones a futuro. Esto es extremadamente importante. Y en ese buscar ayuda médica para prevenir y no tener que lamentar, quiero que nos hagas, antes de entrar en las situaciones que se presentan en nuestro país cuando llueve, quisiera que tú nos hablaras entonces del esquema de vacunación de las personas en cuanto al COVID-19 para que tú le des una revisioncita a esto, porque realmente esa es la mejor manera de prevenir. Mira, la realidad, madre, es que el esquema de vacunación para el coronavirus del 2019 en el país quizás no esté tan adelantada como en otros espacios. ¿Por qué razón? Porque fíjate cómo en territorio norteamericano y en otros países lo que hace es que se actualizan las vacunas dependiendo de la variante que esté circulando. Se está convirtiendo en lo que sería una especie de vacuna de influenza, me explico. Tenemos influenza, que la vacuna se aplica una vez al año para cubrir los virus más frecuentes de influenza que van a circular en un periodo de tiempo, en un periodo de 1 año. Asimismo, con el coronavirus, como las variantes van apareciendo, se están creando vacunas específicas contra la variante que está circulando y la cual se prefiere aplicar sobre todo en personas que tienen más de 65 años. Si quisiéramos ser lo más específico posible, la vacuna se debería aplicar en mayores de 70, ya que se ha visto que la mayoría de las complicaciones por coronavirus tienden a aparecer en personas que tienen más de 70 años. Generalmente los más jóvenes no se sienten en riesgo. Se ha tejido y se ha justamente creado todo un escenario en el cual se ve que muchas personas están conversando de que no se le aplicarían. La realidad es que los más jóvenes muchas veces no tienen esa necesidad de vacunarse, pero aquellas personas que tienen más de 70 años, entiendo que si llegase la disponibilidad de vacunas actualizadas, la misma se debería aplicar así mismo como se hace contra influenza, ya que en algunas personas podrían presentar cuadros que podrían llegar a ser mortales. La ventaja, perdón, y déjame decir esto, madre, en República Dominicana el año pasado no se reportó ni un solo fallecido por coronavirus del 2019. Bendito la COVID-19, que es el término correcto, la COVID, la enfermedad por coronavirus del 2019, en el 2024 en República Dominicana, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, no tuvimos ningún deceso, nadie perdió la vida por coronavirus del 2019 y eso es importante decir.
Para terminar ya con ese tema, entonces si por ejemplo todavía no tenemos a disposición Las vacunas la actualizadas. vacuna de ahora, de esta cepa, entonces o de la influenza o la gente por la razón que sea no se vacune. Las vacunas anteriores, ¿cuántas se supone que debe de tener mínimamente para sentirse protegido mínimamente una persona del COVID? 3. Mínimo debería tener 3 dosis de la vacuna, que es lo que se ha observado, que tiende a brindar protección. Como quiera, hay que llamar la atención de que es para disminuir severidad, no para evitar que usted se enferme. Hay que llamar la atención de que cada vez que surge una variante nueva, usted va a tener una protección que puede ir de 6 semanas hasta 6 meses, pero que a medida que el tiempo vaya pasando, por ejemplo, para poner una situación aquí completamente real, a mí me dio coronavirus hace alrededor de 3 semanas. Ya aproximadamente dentro de 3 semanas más o dentro de 6 meses, dependiendo de qué tanto mi sistema inmunológico y de qué tanta diferencia pudiese tener la variante que pudiese resurgir o que pudiese aparecer en un futuro, yo voy a tener protección durante todo ese tiempo sin que me vuelva a dar coronavirus. Pero eso no quiere dejar dicho que no me puede volver a dar en un futuro. Quizás me dé un poquitito más suave porque ya me expuse con anterioridad a una variante que podría ser similar o con ciertas características. Y recuerden que el ser humano, a medida que se va exponiendo a las enfermedades y las supera, simplemente va quedando con una memoria y una mayor capacidad de defenderse frente a los procesos. O sea que tenemos que aprender a vivir con esa situación. Sí, señora. Definitivamente. Entonces ahora, Héctor, vamos a hablar del tema prometido hace un ratito, y es esas enfermedades de estación que suceden en nuestro país, un país tropical maravilloso, pero que esas famosas aguas de mayo que comienzan, y cuando comienza a llover hay una serie de infecciones respiratorias, no solo de respiratorias, sino también intestinales y en otro sentido. Y nos gustaría que tú nos hablaras un poco de esas consecuencias después de las lluvias y qué debemos hacer para prepararnos antes de. Bueno, madre, yo voy primero que nada a un boche. Y voy a comenzar ¿A qué, perdón? Voy a dar un boche, voy a ser un poquitito agresivo aquí en el arte de curar. Voy a utilizar tu televisión pública para dar un boche. Si es en el bien de nuestra familia, del arte de curar y de nuestro país, yo como tu madre te lo permito. Es en el bien de la colectividad. Señores, Okay. Cada vez que inicia la temporada de lluvia, la República Dominicana ha hecho un sacrificio y un compromiso importantísimo. Mientras en todo el continente americano, sobre todo en América del Sur, ocurrió una cantidad récord de casos de dengue, en República Dominicana los casos de dengue presentaron los valores más bajos en muchísimo tiempo. Mientras se hablaba de millones de casos en América del Sur, en República Dominicana los casos estuvieron en niveles bajísimos. El ministerio y las comunidades trabajaron de la mano junto con los ayuntamientos, juntas de vecinos, y se logró que los casos de dengue llegaran a un valor mínimo y que lo que se estaba manifestando en América del Sur no ocurriese en nuestro país. Sin embargo, hay que llamar la atención de que llegó la lluvia. Y si usted tiene el patio de su casa o el techo de su casa lleno de goma, lleno de cachivaches, lleno de cacharros, este es el momento en el cual yo le tengo que decir que usted es un irresponsable, porque cuando inicia la temporada de lluvia y se acumula agua en estos espacios, los vectores, entiéndase los mosquitos, comienzan a replicarse. Así que trate dentro de lo posible de que después que usted salga de aquí revise cuáles son aquellos espacios donde la lluvia y el agua se puede acumular y entonces los mosquitos multiplicarse para evitar que justamente aparezcan brotes de enfermedades como malaria, dengue, chikungunya, Zika, que saben que son situaciones que pudieran presentarse asociadas a incremento de la cantidad de mosquitos en nuestro territorio. Sí, un boche muy acertado, muy adecuado, y que realmente es el espíritu de este programa, El Arte de Curar. Precaver para no tener que lamentar. Héctor Armando, gracias por el boche. Ustedes, a la familia del Arte de Curar, quédense ahí con nosotros porque aún hay más, mucho más aquí en esta conversación con el infectólogo. No se vayan.
Gracias, muchas gracias por estar ahí pacientemente esperándonos aquí en El Arte de Curar, conversando con el infectólogo. Yo quiero pedirle a Héctor Armando, antes de comenzar a seguir hablando de estas enfermedades después de la lluvia, que por favor haga la invitación que él hace de una manera tan especial a nuestro público. Por favor, Héctor. No, este es el momento en el cual mami me dice que le diga a ustedes que por favor tomen el teléfono, desbloquéelo, si está cerca de la señora o del señor, hágase una esquinita, pero entre en su celular al Arte de Curar y el Arte de Curar RD. Si usted quiere ver qué programas ya hemos subido con algún tema que quizá le interese, entre a YouTube como el Arte de Curar. Si quiere seguirnos en Instagram para escribir Doña Neri, deje que los invitados hablen, entren al Arte de Curar RD en Instagram. Si usted quiere promover algún tipo de tema que se trate, repito, lo puede hacer también a través de Facebook, como el Arte de Curar RD. Pero si entra a YouTube, escriba el Arte de Curar, revise los temas que hemos subido recientemente, mire el programa, deje algún comentario y repito, si usted cree que hay algo que debiéramos tocar, porque a ustedes les interesan, por favor, dejen su comentario, que trataremos de leerlo y justamente darles respuesta a lo que ustedes quieran. Como quieren en el Instagram del Arte de Curar RD, mami que lo sigue, así que escríbanle a ella y díganle, Doña Neri, deja hablar a los invitados, por favor. Un abrazo. Vamos arriba, mami. Señores, la verdad que esto es increíble. Yo no solamente dejo hablar a los invitados, sino que lo pongo, le doy trabajo para que ellos sean nuestros publicistas, como él en este caso. Señores, no. Ustedes saben el cuento de los cuervos, ¿verdad? Cría cuervos y ¿cómo termina, Loli? Y crecerán negros y grandotes. Vamos arriba, madre, que se está acabando este Héctor, último bloque. El último bloque, vamos a terminar rapidito esto de las infecciones, que no solamente son los mosquitos, sino que también hay una serie de situaciones a niveles gastrointestinales y que nos gustaría que nos hablaras un poquito sobre eso, porque generalmente solamente se habla de las cuestiones respiratorias. Mira, las lluvias tienen varios procesos. Y vamos a limitarlo simplemente a la parte infecciosa. No voy a hablar de la gente que se electrocuta, exacto, de la lluvia que se lleva una gente y lo arrastra, o la gente que se ahoga, o que se cae un cable eléctrico y se electrocuta, o que una hoja de zinc sale volando y le produce una herida. Eso no lo vamos a tocar aquí. Sin embargo, desde el punto de vista infeccioso hay que decir que incrementa la cantidad de mosquitos en los hogares porque las personas no revisan si en su entorno hay algún espacio donde se pueda acumular agua, alguna goma que tiraron para el techo y que la misma está sirviendo para que los mosquitos se reproduzcan, o están tirando los potes de jugo o de refresco en el patio y ahora están llenos de agua y ahí hay un reguero de gusarapos que posteriormente se van a convertir en mosquitos que pueden transmitir dengue, malaria, chikungunya, zika. Pero también tenemos otra parte. Cuando comienzan las temporadas de lluvias, muchas veces los alcantarillados, lo que tiene que ver con el agua, tiende justamente a limitar. Si los acueductos se dañan y hay que acumular agua en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas acumulan agua y permiten que esta agua acumulada se contamine. Todo el que pasa por ahí agarra un pote de lo que sea y lo entra. Y esa agua, en lugar de convertirse en un espacio para usted cepillarse los dientes, para bañarse, para lavar los platos, para cocinar, se contamina porque todo el mundo agarra un traste diferente para sacar agua. Contamina el agua, entonces en la casa el que se cepilla los dientes, se está cepillando los dientes con el sucio que tenía el pote. O simplemente del lugar donde se extrae el agua, a esa agua no le echan cloro, no la hierven, no la cuelan. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que llamar la atención de que toda agua que se va a acumular o se va a utilizar, hay que tratar de que le apliquen 5 gotas de cloro por cada galón. Y aquí es donde viene el truquito. Hay que tratar de que quede reposado 30 minutos antes de usarlo para que ese cloro pueda matar las bacterias, los virus que están dentro del agua. Pero para los parásitos hay que tratar de colar esa agua, por lo menos tratar de colar el agua con una franela doblada 5 veces o 6 veces para que se quede la mayor cantidad de sucio posible en ese ambiente. De lo contrario, hay que permitir que el agua hierva por lo menos 1 minuto después que comiencen a salir burbujitas. Usted puso el agua a hervir, cuando salen las primeras burbujitas, se toma 1 minuto y ya esa agua está limpia. Repito, hay que
tratar de colarla para que el sucio muy grande, las partículas grandes, tratar de eliminarlas. Pero por eso es que estamos hablando que la manipulación del agua se convierte en un problema. Hay que decir que en otros lugares que no se consideran vulnerables, como son torres, apartamentos, casas de algunos residenciales, el problema del agua es que cuando llueve mucho en este país, los niveles de agua aumentan, pasan por encima del nivel de la cisterna, esa agua filtra hacia la cisterna y esa agua que recogió toda la pupú de los perritos que estaban en el barrio, que lo estaban paseando, de los gatos que hicieron pupú en un sitio, esa agua filtra hacia la cisterna y usted que vive en una torre de 20, 25 pisos, en el penthouse con 2 niveles, una piscina, usted abre la llave en la mañana, le echa agua al cepillo de dientes y se está cepillando con ese sucierío del agua que entró en su cisterna. Sí, usted vive en un piso 20, en un penthouse, pero ahora se está cepillando los dientes con toda la inmundicia que recogió esa agua y que filtró hacia esa cisterna. Pero ¿qué pasa? No es solamente cepillarse. Perdón, usted ahora se lava la cara y en los ojos usted comienza a sentir una irritación. O las damas que son muy sensibles, sobre todo en el área genital, pueden comenzar a presentar algún tipo de flujito transvaginal o pueden presentar lesiones en la piel y vemos personas que dicen, ahora todo el mundo en el edificio tiene un sarpullido. Nadie entiende qué pasó. Señores, tienen que revisar el agua de esa cisterna. Y lo digo porque muchas veces, repito, se pasa por encima este tipo de riesgo que ocurre cuando estamos en temporada de lluvia. La realidad es que hay otros escenarios que son mucho más dramáticos, que son problemas más que nada de salud pública. Y lo voy a poner aquí simplemente para citarlo. Cuando hay lluvias torrenciales, por ejemplo, que estamos en una temporada ciclónica, imaginemos los desplazados. Se desplazan 1,000, 2,000, 4,000 personas por todas las lluvias que cayeron, por una tormenta, un ciclón o un fenómeno atmosférico. Esas personas se reúnen en un lugar. En ese sitio hay problemas de agua, de alimentación, de procesos respiratorios. Muchas personas hacinadas en un espacio seguro. Cuando esas personas regresan a sus comunidades, entonces inicia un proceso de transmisión de enfermedad que puede tocar espacios hasta distantes. Porque imaginemos que usted tiene una muchacha que un río le llevó la casa. Ella se estaba quedando en un refugio, se estaba quedando en un albergue y ahora de repente ya se integra a trabajar después de haber pasado unos cuantos días en ese espacio. Esa persona, si recogió alguna enfermedad de su comunidad, entonces lo lleva también al espacio donde usted se encuentra. Se lo digo porque algunas personas no se sienten vulnerables frente a esta época, pero este tipo de procesos nos puede tocar a todos. Héctor, y hablando en algunas de las cosas que tienen que ver con esas que tú dijiste y que se tocan en un momento con lo que también dijiste hace un momentito, de que yo me encargo de revisar sus opiniones y cumpliendo con eso, en estos tiempos también, como tú hablabas del asunto del agua y de lo que pasa de manera inadvertida y cuando se usa esa agua de la cisterna sin importar dónde tú vivas, cuando las damas la utilizan y generalmente somos las más vulnerables, hay una situación que tú subiste un cortecito en las redes del arte de curar y en las tuyas y hay una cantidad de damas, una de situaciones donde ellas comentaban y otras preguntaban sobre el asunto de las infecciones urinarias a repetición que se están dando ya desde hace un tiempito, o el llamado mal de orines. No, la realidad es que eso no tiene nada que ver con temporadas de lluvia, no tiene que ver con agua, no tiene que ver con nada de eso. Okay. La realidad es que infecciones urinarias a repetición muchas veces tiene que ver con dos momentos. El primer momento en las damas, las infecciones urinarias a repetición ocurren por el inicio de relaciones sexuales. Reconocer que las relaciones sexuales pueden comprometer la integridad de lo que es la protección de las vías urinarias y por eso observamos un pico cuando las damas inician ese momento sexual y posteriormente cuando caen en ese momento en el cual pierden la protección de los estrógenos, entiéndase la menopausia. ¿Por qué?
Porque justamente al caer en la menopausia, parte del tejido a nivel del tracto genital se colonizan por bacterias porque el tejido cambia, se hace más vulnerable a colonizarse por bacterias que pueden producir infección de orina y lo observamos. En los hombres, la situación más frecuente de infección de orina es cuando tienen más de 50 años. ¿Por qué razón? Porque después de los 50 años la próstata aumenta de tamaño. Al aumentar la próstata de tamaño, el flujo de la orina disminuye y se pierde un mecanismo de protección. Entonces, no olvidar que cuando eso pasa, el hombre también tiene riesgo de presentar infecciones de vías urinarias, pero las infecciones urinarias no tienen nada que ver. En algunos escenarios, algunas infecciones vaginales podrían asociarse a uso de aguas contaminadas, pero no las infecciones de vía urinaria. Héctor Armando, lamentablemente nos quedan ya 2 minutos y lo vamos a usar para, además de la despedida, que tú nos des tus recomendaciones de la manera más general posible y que abarque lo que la gente pudiera entender como prevención para ver de qué forma podemos no tener que lamentar. A pesar de que mencionamos que durante la temporada de lluvia y los procesos infecciosos son importantes, la realidad es que lo más importante es llevarse de las informaciones y sobre todo orientaciones de los organismos de seguridad del Estado. Si la policía, si el ejército, si el centro de la comisión de emergencia da una información o meteorología, señor, trate de cumplir con lo que se le está pidiendo. Porque, repito, si bien los procesos infecciosos pueden aparecer en un segundo momento, el daño a la propiedad y a la vida que ocurre de inmediato cuando hay un fenómeno meteorológico, como huracanes, ciclones, tormentas, etcétera, hay que llamar la atención que eso se puede prevenir cuando usted lleva al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades. Así que vamos a tratar justamente de hacer caso del llamado oficial. Bueno, gracias Héctor Armando, la verdad que ha sido bastante educativo y yo me atrevería a agregar también es que no dejemos que las cosas se empeoren. Cuando usted sienta el menor síntoma, busque ayuda a tiempo. No es lo mismo que usted va al médico a que lo llevan. Gracias del alma, gracias infinitamente a ti, Héctor. Gracias a usted de la gran familia del arte de curar que siempre está ahí con nosotros. Y por favor, queremos recordarle que después del arte de curar aquí en nuestro canal nacional, en el canal público Radio Televisión Dominicana, sigue con algo que es muy hermoso. Los ganadores del Soberano siguen con ustedes. Esperen a los Top y Top.